Hola, soy Emilce Córdoba, directora de Bell Investment y especialista en ética de mercados. Y hoy, en este formato, lo que vamos a hacer es tomarnos unos minutos más para analizar, pensar y poder buscar juntos las mejores inversiones en este momento con conflictos bélicos nuevos o renovados, en este caso entre Irán, Israel y Estados Unidos, con Donald Trump siendo casi uno de las personas principales en este nuevo conflicto. Para eso lo invitamos a Ignacio Lavaki. Él es analista político y nos va a ayudar a entender cómo pensar nuestras mejores inversiones o quizás esperar a las mejores inversiones mientras todo esto se resuelve. Hola Ignacio, gracias por venir. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, un placer estar acá. Bueno, a ver, ¿qué te parece, Ignacio, si nos ayudas a pensar eh, el objetivo de este conflicto? A veces tiendo a pensar que quizás el objetivo no es lo que nos dijeron o lo que leemos en los titulares, que quizás hay algo detrás o quizás no. A ver, me parece que se entremezclan varias cuestiones, ¿no? Una es que desde ya hace varios años Israel viene resolviendo el tema de las relaciones con países árabes, ¿sí? Que estaban bastante más comprometidos con la cuestión palestina, ¿no? Y eso no es bueno para Irán, ¿no? Después está la cuestión del desarrollo nuclear de Irán, ¿sí? Que eso es una preocupación para Israel y es una cosa que Israel nunca va a permitir, un Irán nuclearizado, porque, a ver, Israel lo ve a Irán con justa razón como un enemigo existencial, es decir, como alguien que pone en tela de juicio su propia existencia. Entonces, eso no lo iba a permitir. Irán ha sido bastante reacio a permitir el monitoreo y, como dijo hace muy poquito, en esta semana, Rafael Grossi, titular de la Agencia Internacional de Energía Atómica, que esta cuestión de eh, Irán tiene una cantidad de uranio enriquecido que no es compatible o que no se condice con un uso pacífico, ¿no? Entonces, esta cuestión ha estado dando vueltas durante mucho tiempo. Entonces, yo creo que eso está. Y después hay cuestiones de política doméstica, me parece, de Israel, donde la cuestión, digo, de la agresión externa puede serle funcional a Netanyahu, ¿no? Entonces, creo que eso también juega un papel. ¿Cómo sería este juego de poder entre ya o tres partes o quizás dos partes, pero aliadas entre sí, digo, con estrategias distintas? Pienso en estrategias distintas en que, a mi modo de ver, a Donald Trump no le sirve una guerra larga, mientras que a Netanyahu creo que lo beneficia un conflicto largo. A Israel y a Netanyahu sí les puede convenir, no sé si tanto una guerra larga. La guerra larga uno puede pensar desde el punto de vista electoral, esto de generar como tapar otras cuestiones, Claro. pero también es cierto que esta cuestión de la enemistad existencial, ¿no? Digo, Irán ha tenido presidentes que básicamente decían que Israel tenía que desaparecer, ¿no? Entonces, Irán es aliado de Hezbollah, ¿sí? Que opera desde el Líbano. Entonces, y es un problema, diría que es el único obstáculo, el último obstáculo que le queda a Israel para resolver la relación con el mundo musulmán. Irán no es árabe, sí, pero sí es musulmán. Israel ha venido progresivamente eh, reanudando o estableciendo relaciones diplomáticas con países árabes. De hecho, justamente el atentado del 7 de octubre de 2023 tuvo que ver con eso, ¿no? Con poner palos en la rueda en ese proceso que se inició durante el primer mandato de Trump con los acuerdos de Abraham, ¿no? Eh, entonces, puede haber una necesidad doméstica, pero también está ahí un objetivo de hay que desarmar a Irán, porque mientras Irán esté gobernado por los ayatolas, por el régimen de la Revolución Islámica, va a ser una amenaza para Israel, ¿sí? Entonces eso también está en juego. El caso de Estados Unidos hay dos cosas, ¿no? Uno es, en Medio Oriente, Estados Unidos un poco es rehén de las acciones de Israel, en el sentido que Israel es el aliado más firme que tiene Estados Unidos y que, a diferencia de las monarquías árabes, en algún punto se le parece. Uno puede discutir si en los últimos años Israel se ha vuelto un poquito menos democrático o no, pero es un país que uno diría es un país occidental, ¿sí? Eh, el resto no. Digo, de hecho, para ponerlo en contexto, una de las teorías fallidas, por cierto, que estuvo detrás de la Segunda Guerra del Golfo, ¿no? Cuando Bush
intervino en Irak y en vez de hacer lo que hizo su padre, que fue quedarse en un paralelo y dejar la supervivencia de Saddam Hussein, sino ir por la captura de Saddam Hussein, por acabar el régimen. La idea era, bueno, en el mundo árabe y en el mundo musulmán no ha habido una ola democratizadora como en el resto del mundo en desarrollo en los años 80 y 90. Agarremos al más débil, digo, y que no es aliado nuestro, porque el resto son aliados, y pongamos una democracia árabe y musulmán y que contagie, o sea, que de alguna manera genere un efecto dominó, ¿no? Que, digo, ahí donde tenemos a nuestro principal aliado que está peleado, en ese momento estaba peleado con prácticamente todo el barrio, por decir de una manera, salvo por Jordania y Egipto, dentro del mundo árabe, Israel tenía en ese momento malas relaciones con el resto. Entonces, de alguna manera, esa era la teoría que estaba detrás. Bueno, Israel sigue siendo el único aliado occidental en Medio Oriente para Estados Unidos, que tiene un régimen que se le parece de alguna manera, ¿no? Y eso a Israel le da mucho leverage sobre la política exterior de Estados Unidos. Obviamente, si Medio Oriente fue una zona geopolíticamente irrelevante, si no hubiera petróleo, si hubiéramos completado la transición energética, esa influencia tal vez sería menor. Entonces, Marco Rubio fue el que dijo, bueno, nosotros entramos porque Israel iba a atacar de cualquier manera. Me dispara como varias preguntas. Siempre queda en el medio, estamos hablando de petróleo, ¿no? Pareciera ser como algo estratégico, o sea, se toman muchas decisiones, pareciera pensando en ese recurso. Y por el otro lado, ¿qué tan importante es la elección próxima de noviembre en Estados Unidos, esta de medio tiempo? A Como ver, para que, perdóname, como para que defina o no, ¿viste? Este tiempo, este timing que decimos que le puede llegar a servir o no a Donald Trump. la elección es muy importante por la sencilla razón de que, digo, siempre a los oficialismos en Estados Unidos les suele ir mal en las midterms, pero no tienen un desempeño catastrófico, ¿no? Biden fue la excepción, le fue mejor de lo que todo el mundo esperaba en el 2022. Pero pongamos en perspectiva que el consenso que había a principio de año era Trump pierde la Cámara, mantiene el Senado. Y yo diría que ese consenso se está moviendo a que, cuidado, puede haber una ola demócrata. Y una ola demócrata donde esté el Senado y la Cámara controlada por los demócratas es un problema para Trump, ¿no? Que es un líder muy polarizador. Es un problema aparte por otra cuestión. Es la etapa ya final de Trump. Trump no puede aspirar a un nuevo mandato, ¿sí? Es un lame duck, como dicen en Estados Unidos a los presidentes que no pueden reelegir. Pero incluso si no fuera un lame duck, un presidente que tiene 2 cámaras en contra es un presidente que va a tener bastantes problemas para llevar adelante su agenda, tanto de política interna como de política exterior, ¿no? Y eso también implica que es un presidente que tiene que estar mirando mucho más las cuestiones domésticas que su agenda externa, ¿no? Entonces, yo diría que es algo que tiene mucha relevancia. Depende de la magnitud si es una derrota, si se da este escenario de landslide demócrata, la magnitud de la derrota, bueno, hay que ver qué tan débilmente parado queda Trump, ¿no? Porque digo, entre que tiene niveles de aprobación que son relativamente bajos, ¿sí? Para un presidente, y tener un Congreso en contra lo va a complicar bastante. Y eso se ha visto que en otras ocasiones le ha complicado bastante la vida a los presidentes norteamericanos. Carter, que sí tenía derecho a la reelección, justamente la revolución iraní y el segundo shock petrolero le complicó mucho la vida, eso y la suba de la inflación que siguió al segundo shock petrolero, le complicó mucho la vida en la segunda mitad de su mandato. Obviamente no religió Carter, y le complicó la agenda de política exterior, que en ese momento era muy centrada en algunas cuestiones de América Latina de promoción de derechos humanos. Clinton también estuvo muy consumido su segundo mandato por cuestiones de política doméstica, ¿no? El affair de Lewinsky y demás cuestiones que prácticamente lo obligaron a desatender parte de su agenda de política exterior. Entonces, no es algo sencillo. Pensemos en aprobar el presupuesto en Estados Unidos si uno no tiene, ya vimos que el año pasado hubo shutdown, no tener, digo,
A diferencia de la Argentina, donde un presidente puede prorrogar el presupuesto, reconvenirlo, en Estados Unidos no, se paraliza la administración pública. Entonces, yo diría que es bastante problemático para Trump y en ese sentido, creo que lo último que quiere tener un presidente de los Estados Unidos, creo que cualquier presidente, cuando está llegando a la elección, es un rebrote inflacionario o una recesión. Y acá, digo, entro entonces con el tema de petróleo, que realmente no es que tenga domada completamente la inflación en Estados Unidos, y además con una suba, si esto continúa, digamos, del petróleo, obviamente que se traslada a un montón de industrias, logística, hace que entonces otra vez tenga un conflicto o una suba en la inflación en Estados Unidos. No sería el escenario ideal para que llegue. Vos habías dicho justo recién, shock de petróleo e inflación pareciera ser como un escenario similar. A ver, sí, y vale la pena mirar el tema de los shocks del petróleo, ¿no? Porque la palabra estanflación, ¿sí? Es un término que se empezó a usar justamente con el primer shock petrolero, el del 73, ¿sí? Que fue justamente un shock político, ¿no? Básicamente los países árabes dijeron a los países occidentales que apoyaron a Israel en la guerra del Yom Kippur, bueno, no le vendemos. ¿Sí? Y eso hizo que se triplicara el precio del barril y dijeron vamos a cortar la producción. Y se triplicó el precio del barril del petróleo, ¿no? Eso implicó mucha inflación, pero a la vez también indujo una recesión. Esta idea de esta inflación estuvo ahí, Claro. y es interesante ver la reacción de la Fed en el primer y el segundo. El segundo shock petrolero, a ver, buena parte de los shocks petroleros son shocks políticos, ¿no? Si lo pensamos. 73, Sí. Yom Kippur y el embargo de los países productores árabes. 1979, la Revolución Islámica. Poco duradero, 1990, la Primera Guerra del Golfo, ¿sí? Bueno, la guerra de Ucrania-Rusia también, y ahora, ¿no? Ahora, el primero y el segundo tienen una diferencia interesante, ¿no? El primero indujo una estanflación, digo, y las reacciones de la Reserva Federal en ambos casos. En la primera, el que estaba al frente de la Reserva Federal, se llamaba Arthur Burns, al principio subió la tasa, pero después, como para compensar, tomó una política monetaria más acomodaticia porque vio que había un impacto sobre la actividad. Entonces era como que la Fed no tiene un mandato único, tiene un mandato dual, ¿no? Y entonces aflojó, con lo cual Estados Unidos llegó a tener inflaciones bastante altas en la década del 70, para lo que es Estados Unidos, ¿no? Para nosotros son envidiables. Pero digo, 15% de inflación en Estados Unidos es un Es un problema. montón, sí. Vino el segundo shock petrolero, Paul Volcker al frente de la Reserva Federal en ese momento, masazo a la inflación, subiendo la tasa a la estratosfera, ¿no? Que a los países latinoamericanos los puso en un problema bastante serio. Entonces, si la guerra se prolonga, hoy hay una declaración de Irán diciendo que iba a llevar el precio del petróleo a $200 con el tema de el cierre del estrecho de Hormuz. Bueno, yo creo que hay un problema. Yo no sé si va a llegar a $200 o no, pero ya tener varias semanas, que esto lo que iba a ser 2 semanas pase a ser un poco más de tiempo, no sabemos cuánto, porque acá no sabemos cuál es el juego final de cada una de estas partes. Obviamente Estados Unidos quiere una guerra corta, pero ¿en qué condiciones estaría dispuesto a negociar y decir, bueno, qué es lo que le toleraría a Irán? Irán va, o perdido por perdido, va a jugar fuerte, ¿no? Y lo está haciendo. Entonces, vamos a entrar a la carrera electoral tal vez con inflación acelerándose, con la previsión de esas 2 bajas de tasas de la Fed, me parece que puede estar en cuestión. No sabemos todavía si por ahí la Fed se asusta cuando ve señal de recesión y dice, bueno, no recorto, pero tampoco subo. Pero claramente llegás a la elección con una economía castigada. Digo, si Trump decía drill, baby, drill al principio, era porque quería, no solamente porque las petroleras le contribuyeron mucho a la campaña En su presidencial, campaña. sino también por el precio de la nafta bajo, ¿no? Los acuerdos forzados, ¿no? Digo, con Venezuela, dar nuevas licencias, tiene que ver con eso también, ¿no? Entonces ahí, problema. Y bueno, en lo que lleva del conflicto, digamos, Estados Unidos subió un 19% el precio de la nafta. Si trazamos el paralelismo en Argentina, subimos solamente el 8%, YPF subió solamente el 8%.
Ahí pareciera ser no una gran inversión, una empresa como YPF, donde vemos que lo que va a hacer es frenar un poco la suba que debiera hacer, solamente que para acompañar lo que tiene que ver con la suba del petróleo. Y de todo esto, si hablamos de petróleo en el exterior, ¿cómo lo podemos traer o cómo podemos empezar a pensar nosotros en Argentina? ¿Cómo nos golpea? Si es que nos golpea en algún lugar, si es que algo de todo esto llega a traer algún conflicto o no en el gobierno actual. A ver, desde el punto de vista de las cuentas externas, ahora que Argentina es un exportador neto de energía, le viene muy bien. Desde el punto de vista de lo que es de la seguridad energética, vimos que se firmó hace poquito un contrato para venderle gas natural licuado a Europa, ¿no? Entonces, que suba el precio del GNL, ¿sí? Que subió. Estaba la última que chequeé, cerca de $16 el spot, ¿no? Es positivo para las cuentas externas, ¿sí? No, perdóname, no para un activo como por ejemplo YPF, que el 50% de lo que vende lo vende en el mercado local y donde encima pusieron como un freno al precio, o sea, es muy bueno para las cuentas externas, es muy bueno para muchos activos argentinos, no necesariamente algunos que tienen ahí algún tema público-privado, ¿no? Que Sí. tiene que cuidar también el presidente Milei la inflación argentina. Sí, a ver, si usan YPF, como en su momento, como a veces la ha usado en Brasil el PT a Petrobras para mantener el precio de la gasolina, la nafta bajo, puede tener un impacto sobre el balance de YPF, ¿no? Creo que con YPF también hay que estar con un ojito con lo que pasa con el juicio, ¿no? Con Burford. Sí. Pero creo que un ojo en Medio Oriente y un ojo en el distrito Digo, sur de New York. por eso, no cualquier empresa petrolera o no cualquier empresa que esté vinculada, bueno, le va a ir muy bien. Hay algunas que les va mejor que otras Digamos porque que tienen las que sus... tengan un perfil más exportador, evidentemente tienen las que vendan menos al mercado doméstico. Total. Esto le viene bien, puedo hacer nombres, digo, se me ocurre que a una Vista le puede venir bien. Bueno, Vista lleva subido este año más del 30%. eh, Obviamente en contrapunto con lo que tiene que ver con YPF. Acá no solamente entra con el conflicto legal de YPF, sino que obviamente también nosotros, o sea, yo como consumidora, si voy a cargar nafta, claramente prefiero una nafta más baja, pero yo como inversora, si la empresa en la cual invierto no hace lo que debe hacer, bueno, pues quizás es momento de rebalancear una cartera y de bajar un poco la exposición en este tipo de activos que claramente tienen una participación pública porque la requieren o la necesitan, más en un momento donde la inflación no necesariamente veamos que está siempre para abajo, no la tienen domada. Y ahí está el otro riesgo, yo creo. O sea, porque desde el punto de vista de las cuentas externas, supongo, a ver, me pongo en el lugar de un tenedor de un bono, ¿no? Entonces yo soy tenedor de un bono de la Argentina en dólares y yo lo que quiero es que acumulen reservas a lo pavote, ¿no? Sí, Eh, es lo que pedimos. básicamente. Creo que esto, entre que no solamente sube el petróleo, sino que el impacto de este conflicto en las commodities ha sido relativamente dispar. Suba fuerte el petróleo, suba moderada, pero suba al fin en las materias primas agrícolas. Los Sí. metales ha sido más volátil, más mixto el asunto. O sea, yo te voy a decir, desde el punto de vista de las cuentas externas, en la región, ¿quién ha salido bien parado? Y yo diría que un perfil de Argentina bien parado, Brasil bien parado, Chile y Perú no tan bien No parado, también. porque son importadores netos de energía, ¿no? Entonces, la Argentina yo creo que en eso bien. Ahora, vamos al tema de la inflación. Sube el precio del petróleo, el petróleo es un transable, vos estás importando inflación, ¿no? O sea, hay un tema ahí, ¿no? Y venís de una inflación un poquito más alta de lo que esperaba el gobierno para esta altura del partido, ¿no? Sí, claro. Entonces, yo el riesgo, si tengo que ponerlo en un lugar, o a mí me preocupa, aclaro, soy politólogo, ¿no? Digo, para que no me. Para que no, No, perdón, yo te no. introduje en las Sí, ya sé. inversiones, Pero pero no puedo, trataba de de algunas hacerlo cosas de yo. estas puedo hablar, pero lo digo. A mí me preocupa, digo, desde el punto de vista de la política económica del gobierno, más que el uso de YPF como ancla del precio de la nafta. Creo que Marín no va a ser bastante cauteloso antes de dejar atrasar mucho el precio de la nafta, ¿no? Me preocupa más la función de reacción del gobierno frente a esta inflación un poquito más alta de la esperada y el impacto potencial que eso tiene sobre la actividad. ¿A qué voy con esto? Que, digo,
Se va a conocer eventualmente el dato de inflación de febrero, veremos si es más alto que el de enero o no. A mí la cuestión es esta, que es que Milei tiene como mucha, y lógicamente una obsesión con la inflación, ¿no? Y con bajarla rápido, ¿sí? Sí. Y mucha preocupación, o mismo lo vimos en el Argentina Week, diciéndole a Bausili que compre reservas, pero que no inyecte muchos pesos. Eh, Digo, que esta inflación más alta de lo esperado lo lleve a tal vez a mantener tasas más altas, tasas altas, a ser menos ambicioso a la hora de adquirir reservas. Y entonces me parece que empieza a pesar la otra cuestión, que es el impacto de la actividad. O sea, si uno va muy rápido a bajar la inflación, por ahí tal vez lo logra, pero digo, ¿a qué costo, no? Digo, y acá está la duda de, bueno, ¿qué significa, por ejemplo, la incorporación de Talvi al gobierno? El economista uruguayo que decía, miren, en Uruguay del 140 al 40 hay que bajar rápido la inflación, del 40 al dígito, Claro. a un solo dígito, hay que tomarse un tiempo, ¿no? Sí. Chile, por ejemplo, Chile salió de la dictadura de Pinochet con 38% de inflación, ¿sí? Le tomó 8 años llegar a un dígito. Uruguay también le tomó 4 o 5, Perú. O sea, los países que no apelaron al ancla cambiaria estilo convertibilidad, plan real o el Pacto de Solidaridad de México, digo, o sea, que no usaron el tipo de cambio como ancla nominal, digo, esos tardaron entre 5 y 6 años en llegar a un dígito, ¿no? Entonces, eh, y, y- y eso tuvo, obviamente, se paga un precio por tener la inflación un poquito más alta durante más tiempo. Israel mismo, justamente después de una operación bélica, cuando tuvo hiperinflación, la bajó muy rápido a la hiperinflación y después le tomó entre 6 y 8 años llegar a un dígito, ¿no? Entonces, el trade-off está entre bajarla muy rápido y el nivel de actividad, ¿no? Entonces, Pasa que me parece que para eso necesitamos como previsión y en Argentina lo que viene ocurriendo en los últimos años al menos es que pasamos, digamos, de una corriente política a la otra, extremas. También eso hace, me parece, que sea difícil que vengan las esperadas inversiones del exterior, porque si el inversor que viene, por ejemplo, a construir algo que no es algo que lleve poco tiempo, todo se parece que necesita más tiempo del que nosotros quizás queremos o esperamos, no solo para que baje la inflación, sino también para poder empezar a proyectar. Argentina va de una punta a la otra. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué nos pasa? ¿O cómo podemos nos pensar? está llevando al tema del riesgo Cuca, básicamente. O sea, no necesariamente. Lo que digo es que venimos de una punta, o sea, de un extremo al otro extremo. ¿Cómo podemos empezar a pensar o cómo deberíamos empezar a pensar un poco más a largo plazo para que podamos empezar a tomar decisiones, incluso a la hora de las elecciones, de no tan extremas? Digo, lleva 8 años bajar la inflación. Bueno, hay que esperar. Bueno, mira, lo que me estás preguntando me viene muy bien para hacer un poco de chivo, ¿no? Porque yo escribí en estas últimas 2 semanas 2 columnas. Una sobre la reelección de Milei, que implica continuidad de estas políticas, y la otra sobre qué tipo de elección le es más favorable a Milei y si eso es compatible con el mercado. Entonces, si lo que es bueno para Milei electoralmente es bueno para el mercado. Entonces, arranco por lo segundo. Obviamente, desde el punto de vista del mercado, uno quiere tener elecciones, por llamarlo de alguna manera, a la uruguaya, ¿no? Donde puede ganar el Frente Amplio, puede ganar el Partido Nacional, pero la política mucho no va a cambiar. Ya no me animaría a decir a la chilena, porque, bueno, la última elección, por más que no tuvo ningún impacto en el rico país, la candidata del oficialismo era un integrante del Partido Comunista, ¿no? Pero mismo en Chile, digo, a pesar de que tuvieron sus años convulsos, no hay grandes discusiones sobre la política fiscal, sobre la autonomía del Banco Central. Uno ve la elección peruana y digo, Perú viene de tener, o sea, uno es como que, como decía alguien, uno abre una botella de Coca-Cola, mira la tapita y dice, usted es el nuevo presidente de Perú, como un chiste que está circulando, ¿no? Por la cantidad de presidentes que han tenido ¿Qué en los pasa últimos 10 ahí? años. Sin embargo, eso no afecta tanto la economía. En realidad afecta, pero más a largo plazo. Pero digo, no lo afecta tanto desde el punto de vista de la inversión diaria, ¿no? Y tampoco está afectando a la inversión minera en este momento. La Argentina tiene esta cuestión de ir a los bandazos, ¿no? Que es bastante problemática. Entonces, ahora, ¿qué es lo que me pongo un segundito en los zapatos del inversor, ¿no? Y del inversor bursátil sobre todo. ¿Qué es lo que uno
preferiría evitar. Escenarios binarios estilo 2019, Tal cual. en alguna medida 2023 también, digo, donde o sale muy bien o sale muy mal, ¿no? Y te agrego 2024, Sí, porque en el mes de septiembre, exacto, octubre, y esa la tenemos muy reciente. exacto. Ahora, entonces, yo que me pongo en el zapato de ese inversor, digo, ¿cómo me gustaría llegar a octubre de 2025? Por un lugar, sin que haya paso, que es lo que el presidente quiere, y ahí el presidente y sus intereses y los de los inversores creo que están alineados. Segundo, con dos candidatos market friendly en el primer y segundo lugar, ¿no? Claro. Muy bien. ¿Eso le conviene al presidente? Y ahí es donde yo digo, no le conviene al presidente. ¿Sí? No le conviene al presidente, ¿por qué? Porque, digo, y vuelvo a lo que comentaba antes. Pongamos esta situación donde el presidente realmente se obsesiona mucho con la inflación y dice, bueno, whatever it takes para bajar la inflación, y el whatever it takes de Milei puede ser un crecimiento mediocre, pongámosle. Bueno, en ese caso, uno dirá, bueno, tal vez llegamos a la elección del año que viene con la confianza del consumidor desplomada, con la popularidad de Milei algo resentida, quedándose con su núcleo duro, que no es poco, pero con algo que le da aire al kirchnerismo, que hoy parece tener piso alto, techo bajo, tiene el kirchnerismo, y cada vez te diría que si uno mira las tendencias de voto, tanto en elecciones presidenciales como de diputados, está mostrando cada vez menor capacidad de atraer votantes. Bueno, frente a una gestión que, digamos, es buena, pero comparado con lo de Alberto Fernández, que la vara es bajísima, Claro. pero es mediocre y que da lugar a que una parte de la población se sienta descontenta con el gobierno. Y bueno, ahí qué mejor que agitar el riesgo Cuca desde el punto de vista electoral, porque decir, ¿alguien quiere volver a 2019-2023? Digo, es algo similar, digo, a Daniel Noboa en Ecuador lo eligieron para resolver el tema de la inseguridad, ¿sí? No tuvo mucho éxito, hay que decirlo, no lo tuvo bajo ningún punto de vista, y lo reeligieron ¿por qué? Lo reeligieron porque del otro lado estaba el correísmo, ¿no? Entonces, frente a una gestión que tal vez no es tan buena, si, yo no sé cómo va a ser la gestión de Milei, hay que ver cómo llega. A mí me preocupa un poco esto de si se pasan de rosca con lo de la inflación y desatienden la actividad. Al menos como con no grandes errores, ¿no? Que puede tener errores, Entonces, pero eso es lo que a mí me preocuparía, la sucesión de errores propios, de errores no forzados, claro, y que eso genera este clima donde baja la popularidad, digo, una aclaración, cuando baja la popularidad de un político no es como automático que sube la popularidad de otro, no es como que uno deja de consumir una marca y consume otra, no, puede haber muchos políticos, todos muy impopulares. ¿se Pero, va dividiendo o no, puede es gente que dice frenarse? no me gusta ninguno. Ok, Ejemplo, tenemos elecciones en Perú en 3 semanas, un mes, exactamente un mes. Digo, el candidato que lidera las encuestas tiene 10%, entre 10 y 12%. Hay 36 candidatos y uno con 12%. O sea, no. Entonces, en un escenario de gestión, mejor que Alberto Fernández, pero no es como, para poner un paralelo, no es los 3 años gloriosos de la convertibilidad, 91, 92, 94, ¿no? Y 94, ¿sí? No llegás con ese crecimiento récord, inflación bajando no, claro. sostenidamente. Bueno, ¿qué te conviene? ¿Alguien que sea el recordatorio del infierno, por llamarlo de alguna manera, para que muchos votantes represente el infierno? ¿O uno nuevo que dice, bueno, yo la política económica no la cambio, sí pienso que emitir genera inflación, todo ese tipo de cosas, que el gasto público tiene que estar equilibrado, que hay que promover la iniciativa privada, pero aparte tengo buenos modales, soy simpático, por decirlo de una manera, y no vengo Bueno, y no tengo ningún vínculo con la clase política anterior, o sea, no soy casta. Y yo diría que ese segundo candidato es un poquito más amenazante. Y claro. si la cuestión de la inflación deja lugar a esto que se llama en Estados Unidos affordability, que no hay que descartarlo, o sea, esto de que la inflación va a una velocidad crucero mucho más baja de la que veníamos, pero la plata no me alcanza. Y entonces ahí, por ahí hay un cambio de prioridades en la ciudad y atente a eso. Entonces, desde el punto de vista de Milei, cuidado, le puede convenir un escenario como el de septiembre del año pasado, ¿sí? Septiembre-octubre, lo cual es malo para el inversor, porque Sí, mientras sea cierto que a pesar de cuán buena o mala sea la opinión que una parte del electorado tiene de Milei, es peor la opinión que tiene del kirchnerismo, tenerlo ahí presente
es algo que le va a servir. Lamentablemente para el inversor que el kirchnerismo se esté rondando, No es por el bueno. recuerdo de las políticas públicas que implementó el kirchnerismo en sus diversas gestiones, digo, no está tan bueno para el inversor. Bueno, gracias Ignacio. Creo que te pregunté al menos todo lo que tenía pensado. No sé si me quedó algo, si te parece que algo importante no te pregunté, que nos lleve a esclarecer un poco la situación actual y poder pensar en 2, 3 años para adelante, pensando en una Argentina y en un mundo donde podamos invertir, no obviamente con todo sabido, pero al menos con inversiones un poco más tranquilas. Sí, o sea, dejar atrás esa frase que dicen algunos de Argentina es un trade, no un investment, ¿no? Tal cual. Sí, ese es el objetivo, es lo que deberíamos aspirar. No, me preguntaste de todo, así que fue bastante exhaustivo. Te agradezco muchísimo por invitarme a esta entrevista. Bueno, gracias. Y así se nos fue otro episodio de Inversiones en Palabras Simples. Mi nombre es Emilce Córdoba, soy directora de Bell Investment, especialista en ética de mercados. Hoy nos acompañó Ignacio Lavaki, analista político, para ayudarnos a entender cómo pensar nuestras próximas inversiones más allá del conflicto político y bélico entre Israel, Irán y Estados Unidos.